7 de mayo de 1915, frente a la costa de Irlanda, el lujoso transatlántico Lusitania avanzaba hacia Liverpool con casi 2.000 personas a bordo. Pero bajo la superficie, un submarino alemán ya lo tenía en la mira. Disparó un torpedo que golpeó el casco del barco, y entonces el océano dejó de ser un camino para convertirse en sentencia. En tan solo 18 minutos, el Lusitania se hundió. Y la pregunta no fue solo cómo ocurrió, sino por qué Alemania decidió atacarlo. Aquel 7 de mayo de 1915, el RMS Lusitania navegaba frente a la costa sur de Irlanda. Había entrado en la zona de guerra declarada por Alemania alrededor de las Islas Británicas, un perímetro marítimo donde Berlín había anunciado que sus submarinos atacarían sin aviso. A simple vista, el buque no tenía nada de militar. 4 grandes chimeneas, casi 240 metros de eslora, cubiertas elegantes y pasajeros que esperaban por Liverpool como el final previsible de una travesía atlántica. Sin embargo, el peligro ya no era teórico. En esas aguas operaba el submarino alemán U-20, comandado por el capitán Walter Schüger, que llevaba días hundiendo embarcaciones en la región. He had license to sink merchant ships, military or neutral, without warning. On the 5th of May, Schweiger's crew sank the merchant schooner, the Earl of Latham. The next day, U-20 sank 2 more British ships. By this time, the submarine was running low on fuel and torpedoes, but U-20 would make one more attack. The attack made on the 7th of May 1915 would have a far-reaching and devastating impact, not just on those who lost their lives, but on the course of the entire First World War. Schüger avistó al Lusitania y comprendió de inmediato que no se trataba de un mercante menor. Era grande, rápido, visible desde lejos. Para la lógica de la guerra submarina alemana, un buque que se dirigía a un puerto británico dentro de la zona de guerra era un objetivo legítimo. Entonces, a las 14:10, el comandante ordenó el ataque. Un solo torpedo se prepara para ser lanzado desde el costado del U-20 y avanzar bajo el agua hacia el casco del transatlántico. 750 yards away, Schwieger is about to attempt the impossible. And it is recorded in here, target estimated to run at 22 knots. No other target before had been hit that was running at a speed like this. Pero esta vez el cazador alemán logró lo impensado. El impacto fue devastador. El torpedo golpeó el costado de estribor debajo de la línea de flotación y abrió una brecha enorme. La explosión sacudió el barco de proa a popa. Casi de inmediato se produjo una segunda detonación más profunda, que recorrió el interior del buque como un latigazo. Su origen fue motivo de debate durante décadas. Algunos lo atribuyeron a daños estructurales, otros al colapso de calderas o compartimentos, y otros lo vincularon a la posible presencia de carga militar. Lo cierto es que esa segunda explosión selló el destino del Lusitania. La escora apareció de forma instantánea y brutal. El barco comenzó a inclinarse como si el mar lo estuviera torciendo desde abajo. The ship was tilting right down towards the water. Baby carriages careering hither and thither, people losing their footing, struggling to hold on to anything to keep themselves upright. George Hook realised what was happening. He could see that with the ship tilting, heavy lifeboats were swinging in right over the deck and people were getting mashed as they tried to push those lifeboats out so they could be launched. El hundimiento fue tan rápido que hizo imposible una evacuación ordenada.
El Lusitania estaba equipado con botes salvavidas suficientes, pero el tiempo y la inclinación los convirtieron en trampas. Muchos quedaron inutilizados por la escora. Otros se deslizaron mal, chocaron entre sí o volcaron al tocar el agua. Y algunos cayeron desde altura y se estrellaron contra pasajeros que ya luchaban por sobrevivir. En el interior, los pasillos y escaleras se transformaron en embudos mortales. El agua avanzó con violencia, atrapando a quienes no lograron llegar a cubierta. El ruido de las máquinas, el vapor, el humo y el crujir del metal amplificaron la confusión y el pánico. Alice Lines Drury, por entonces una joven de 18 años, era pasajera a bordo y trabajaba como niñera para varios niños. Ella fue una de las personas que logró compartir su testimonio sobre aquellos instantes. While I was feeding the baby, it was a short breathing back. The baby was lying on the back. I just picked the shawl up, wrapped her in it, but tied the shawl around my neck, and I crossed over to Stuart. And he was crying, "I don't want to be drowned." I said to him, "You're going to be all right. Hang on to me, don't let go." Well, he did. A las 14:28, apenas 18 minutos después del impacto inicial, el Lusitania desapareció bajo las olas. Lo que quedó fue un mar cubierto de restos, equipaje flotando y cientos de personas en el agua helada. La costa irlandesa estaba relativamente cerca, pero para la mayoría era inalcanzable. El rescate no fue inmediato. Muchas embarcaciones dudaron en acercarse por temor a que el submarino alemán siguiera en la zona. El resultado fue una catástrofe humana. Murieron 1.198 personas, entre ellas 128 ciudadanos estadounidenses y 94 niños. En los días siguientes, los cuerpos comenzaron a llegar a playas y puertos cercanos. Muchos nunca pudieron ser identificados. Así, el hundimiento del Lusitania dejó de ser un accidente de guerra para convertirse en una masacre de civiles ante los ojos del mundo. For months after the Lusitania went down, dead bodies washed ashore. Hundreds of others were pulled lifeless from the Irish Sea, the corpses stacked on the docks. Many of the casualties could not be identified and were buried in mass graves. Ahora bien, para entender cómo llegamos a este trágico momento, debemos volver atrás. El Lusitania había partido de Nueva York el 1 de mayo de 1915, cuando la guerra europea llevaba casi un año y el Atlántico comenzaba a perder su apariencia de ruta segura. Para entonces el contexto era conocido y explícito. Alemania había declarado como zona de guerra las aguas que rodeaban a las Islas Británicas y había advertido públicamente que cualquier buque que navegara hacia puertos británicos podía ser atacado. De esa forma, la guerra que hasta ese momento parecía lejana para muchos pasajeros civiles, había alcanzado el mar. Las advertencias no fueron abstractas. Antes de la partida del Lusitania, avisos oficiales y anuncios difundidos en la prensa recordaron el peligro de cruzar el Atlántico rumbo al Reino Unido. In 1915, the blockade that Britain had established across the North Sea and English Channel was having a devastating effect on Germany. Cutting them off from war supplies, food and fuel, the blockade was threatening Germany's war effort. The German U-boat fleet was seen as a chance to regain an advantage at sea. On the 4th of February 1915, prize rules were abandoned. Germany declared a war zone around Britain in which any merchant ship, military or neutral, would be sunk without warning. Aún así, el transatlántico zarpó con casi 2.000 personas a bordo. Parte de esa decisión se apoyó en una confianza construida durante años. El Lusitania era uno de los barcos más rápidos de su tiempo. Durante meses se había instalado la idea de que la velocidad podía funcionar como un escudo.
que un submarino no lograría posicionarse ni disparar con precisión contra un buque capaz de mantener una marcha constante tan alta. Pero la mañana del 7 de mayo, esa confianza empezó a resquebrajarse. La niebla obligó al capitán William Turner a reducir velocidad y a utilizar señales sonoras para orientarse. En un mar cada vez más peligroso, navegar más despacio significaba exponerse. A lo largo del día, el Lusitania recibió mensajes del almirantazgo británico, alertando sobre actividad de submarinos en la zona. Turner intentó ajustar el rumbo y buscó referencias costeras para fijar posición, acercándose a la costa irlandesa con la esperanza de mayor seguridad. La decisión, lógica desde la navegación tradicional, resultó fatal en el nuevo tipo de guerra que se estaba librando bajo el agua. Al modificar su trayectoria y reducir marcha, el Lusitania ingresó en un corredor marítimo donde un submarino bien ubicado necesitaba apenas segundos para convertir un viaje civil en un objetivo militar. El U-20 no tuvo que perseguirlo durante horas ni arriesgar maniobras complejas. Bastó un cálculo preciso y un disparo. Después del hundimiento, la discusión se desplazó rápidamente hacia lo que el Lusitania representaba. Para la opinión pública internacional, la imagen dominante era clara: un transatlántico civil con familias, tripulación no combatiente y pasajeros neutrales, destruido sin posibilidad real de evacuación. Pero para Alemania existía una lectura distinta, apoyada en antecedentes que no eran completamente ficticios. El Lusitania había sido registrado años antes como potencial crucero auxiliar. Su diseño permitía una rápida conversión en buque armado si el Estado británico lo requería. Aunque no había sido requisado ni armado al estallar la guerra, su condición administrativa alimentaba las sospechas alemanas. Y esa ambigüedad se volvió central. A los ojos de Berlín, el Lusitania no era inocente, sino un símbolo de poder marítimo británico, un activo civil que podía integrarse al esfuerzo bélico y que navegaba en plena zona de guerra. Para el resto del mundo, esa distinción era irrelevante frente a la escena concreta de un barco hundido y civiles muriendo en el agua helada. El trasfondo de esa discrepancia estaba en la ruptura de las reglas tradicionales del mar. Durante décadas, la guerra naval se había regido por las llamadas reglas de presa, que obligaban a detener, inspeccionar y permitir la evacuación antes de hundir un buque. Para los submarinos, esas normas eran casi suicidas. Emerger significaba perder la sorpresa y quedar expuestos. La aparición de los Q-Ships británicos, mercantes disfrazados que ocultaban armamento, terminó de sellar el problema. Cumplir las reglas podía significar caer en una emboscada, y para evitarlo, se envió al sumergible más letal. U-20 was a U-19 class submarine that had been commissioned in August 1913. The U-boat had gained a reputation for ruthlessness. During its service, it sunk 37 ships. On the 30th of April 1915, U-20 departed Emden in Germany with Captain Walter Schweiger in command. Orders were that the U-boat was to head for the Irish Sea, to patrol shipping around the port of Liverpool. Alemania había abandonado formalmente esas normas y adoptó la guerra submarina irrestricta. Desde el punto de vista militar, la decisión buscaba eficacia. Desde el punto de vista político, abría la puerta a una catástrofe, y el Lusitania fue la prueba más brutal de esa nueva lógica. En Berlín, la guerra se sentía lejos del frente occidental, pero cerca en la mesa. El bloqueo naval británico asfixiaba a Alemania desde el inicio del conflicto. Restringía el ingreso de alimentos, materias primas y combustible, y comenzaba a impactar en la vida cotidiana de la población civil. Para los estrategas alemanes, ese bloqueo no era solo una maniobra militar,
sino un ataque directo a la supervivencia del país. Por esa razón, la respuesta debía ser proporcional y efectiva. Si la Royal Navy dominaba la superficie, Alemania usaría el arma que tenía a mano, los U-Boats. La campaña submarina fue concebida como una guerra de desgaste. No se trataba de vencer a la flota británica en una batalla decisiva, sino de estrangular su comercio, interrumpir las rutas de abastecimiento y sembrar inseguridad en el tráfico marítimo. For Germany, the U-boat campaign was a major tactic in an aim to defeat Britain and its empire. Placing a blockade around British waters would, it was thought, starve Britain into submission, cutting off Britain's links to its empire and the world. Germany thought this would deprive the country and result in a weakened nation, poor morale, and depleted resources. En ese marco, cada buque que se dirigía a un puerto británico se transformaba en una pieza del engranaje enemigo. El Lusitania, rumbo a Liverpool y navegando en plena zona de guerra, encajaba en ese razonamiento estratégico. Desde la lógica alemana no era un accidente ni una provocación aislada, sino la aplicación de una doctrina. A esa justificación se sumó un argumento clave. Alemania sostuvo que el Lusitania transportaba material bélico destinado al esfuerzo aliado. La acusación apareció casi de inmediato tras el hundimiento y funcionó como defensa diplomática. Con el paso del tiempo, investigaciones, documentos y exploraciones aportaron indicios de carga militar. Pero incluso aceptando esa versión, el punto central permaneció intacto. El ataque fue ejecutado sin aviso contra un buque de pasajeros, con miles de civiles a bordo y sin posibilidad real de evacuación. La reacción internacional fue fulminante. En el Reino Unido y en Estados Unidos, el hundimiento fue presentado como una atrocidad en el mar. Los titulares hablaron de crimen, barbarie y asesinato de inocentes. El Lusitania se transformó rápidamente en un símbolo propagandístico como prueba de una Alemania dispuesta a matar mujeres y niños. La imagen fue poderosa y efectiva. Alemania intentó disputar ese relato. Insistió en las advertencias previas, en la zona de guerra declarada y en la supuesta carga militar. En algunos círculos también se expandió la acusación de que el gobierno británico había expuesto deliberadamente al buque o no lo había protegido adecuadamente. Esos señalamientos, imposibles de probar con claridad, no lograron revertir el impacto emocional del hundimiento. Desde ese momento, el Lusitania dejó de ser solo un naufragio y se convirtió en una batalla por la legitimidad moral de la guerra submarina. El dato más explosivo estaba en la lista de víctimas: 128 ciudadanos estadounidenses. Estados Unidos era neutral en 1915, pero el hundimiento obligó a la Casa Blanca a reaccionar, haciendo caso a un pedido constante del Reino Unido. The British are definitely trying to get America involved in this war. Right from the beginning, there is a sense of, we need you here. Your shipping is not going to be enough. We are your brethren. You must support us. Las notas diplomáticas se endurecieron y la opinión pública comenzó a girar. En Alemania, incluso algunos dirigentes comprendieron que la guerra submarina irrestricta podía ser eficaz en lo militar, pero desastrosa en lo político. Como consecuencia, Berlín moderó temporalmente su campaña bajo presión internacional. Sin embargo, el Lusitania no llevó a Estados Unidos a la guerra de inmediato. El país seguía dividido con una fuerte corriente aislacionista, pero el impacto fue más profundo y duradero. El hundimiento demostró que la guerra podía matar estadounidenses sin previo aviso, lejos de cualquier frente visible. El Lusitania se hundió en minutos,
pero su onda expansiva fue lenta y profunda. Para Alemania, el torpedo fue la prolongación de una estrategia. Para el mundo, la escena definitiva de un conflicto que ya no distinguía con claridad entre combatientes y civiles. El debate sobre su carga puede seguir abierto, pero el hecho central permanece inalterable. 1.198 personas murieron en un barco de pasajeros. En la Primera Guerra Mundial hubo batallas que cambiaron fronteras, mientras que el Lusitania cambió percepciones. Así llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega de Historia Militar.